¿Sabías que thali no es un plato? En la India, la palabra thali se refiere a una bandeja o un plato grande. También thali se refiere a la comida completa compuesta por varios platos presentados en cuencos pequeños sobre una bandeja. Hoy vamos a presentar un thali vegetariano, compuesto por 6 platos. Y al final del vídeo os enseño cómo presentar un thali. Así que comenzamos. El primer plato que vamos a preparar es paneer tikka masala. Para eso cortamos en dados el paneer. Paneer es el queso fresco indio. Puedes encontrar la receta en mi canal y es muy fácil de elaborar en casa. Además, sale riquísimo. Ahora añadimos un poco de aceite en una sartén. Cuando el aceite esté caliente, apagamos el fuego y apartamos la sartén del fuego. Añadimos harina de garbanzo en este aceite caliente y mezclamos. Después agregamos chile. Yo estoy usando chile de Cachemira porque su grado de picante es bastante moderado. Y ahora vamos a agregar el resto de los ingredientes, que son pasta de ajo y jengibre, comino molido, garam masala, sal y yogur. Tenéis la receta de pasta de ajo y jengibre en mi canal. Mezclamos todo muy bien y añadimos esta mezcla en un bol. Agregamos los trozos de paneer y mezclamos con mucho cuidado para que no se rompan. Los dejamos macerar media hora. Después de media hora los vamos a dorar en una sartén por todos los lados. Los vamos quitando en un plato y reservamos para luego. Ahora vamos a preparar la salsa. Pochamos bastante cantidad de cebolla en aceite con una pizca de sal. Cuando la cebolla esté bien pochada, agregamos pasta de ajo y jengibre y las especias molidas, que son cúrcuma, comino molido, semillas de cilantro molido. Enseguida agregamos un poco de agua para que no se nos quemen las especias. Sofreímos las especias unos minutos y agregamos tomate frito casero. Mezclamos muy bien y añadimos agua. Lo dejamos cocinar unos 6-7 minutos. Agregamos nata líquida y los trozos de paneer que hemos reservado antes. Por último, añadimos garam masala y mezclamos con cuidado. Lo dejamos así 2 minutos con el fuego apagado. Nuestro siguiente plato es aloo palak sabji, que es una menestra de patatas y espinacas. Primero infusionamos el aceite con semillas de fenogreco. Después agregamos ajo muy bien picado y una cayena. Cuando los ajos se doren un poquito, añadimos la cebolla cortada en juliana. Pochamos la cebolla y agregamos patata y berenjena cortada en dados pequeños. Añadimos cúrcuma y sal. Mezclamos todo muy bien y vamos agregando las espinacas cortadas poco a poco. Cuando las espinacas pierdan el volumen, mezclamos y tapamos el recipiente. Cocinamos a fuego suave hasta que las verduras estén bien cocidas. En un thali vegetariano no puede faltar un buen dal y este será nuestro siguiente plato. Voy a utilizar dos tipos de lentejas rojas y lentejas amarillas. Las voy a poner en un bol y las voy a lavar 2 o 3 veces. Ahora vamos a calentar un poco de aceite en un recipiente. Cuando el aceite esté caliente, agregamos comino en grano y una cayena. Esperamos unos segundos y agregamos la cebolla. Doramos la cebolla y agregamos pasta de ajo y jengibre. Rehogamos unos segundos y añadimos un tomate maduro cortado en dados pequeños. Aprovechamos el jugo de tomate para añadir nuestras especias, que son cúrcuma, chile y comino. Mezclamos bien y añadimos nuestras lentejas lavadas. Sofreímos todo junto un rato antes de añadir el agua.
Agregamos el agua y la sal. La dejamos cocinar a fuego suave. Desespumamos de vez en cuando y esperamos hasta que las lentejas estén bien cocidas. Mirad, ya tenemos listo nuestro dal, solamente nos falta agregar cilantro fresco picado como guarnición. Para acompañar todos los platos que hemos hecho, vamos a preparar un arroz pilaf con comino. También se conoce como jeera rice. Voy a utilizar arroz basmati. Ya sabéis que hay que lavar el arroz basmati varias veces antes de cocinar. Después de lavar, dejamos el arroz en un colador para que se escurran todo el agua. Mientras ponemos un recipiente al fuego medio con aceite y ghee junto. Cuando esté caliente voy a añadir una hoja de laurel, media rama de canela, cardamomo negro, cardamomo verde y clavos. Y por supuesto, como es un pilaf con comino, no puede faltar comino. Añadimos una cucharadita de comino en grano. Cuando empiecen a crepitar, agregamos el arroz que hemos escurrido. Voy a sofreír el arroz durante 1 minuto a fuego medio bajo. Ahora vamos a agregar agua, y en este caso tiene que ser agua caliente. Agregamos sal y azúcar. Dejamos cocinar a fuego medio hasta que se evapore el agua. Cuando se iguale el nivel de agua con el arroz, tapamos el recipiente y dejamos cocinar a fuego mínimo durante 12 minutos. Después destapamos y removemos con cuidado. Volvemos a tapar y dejamos otros 5 minutos y apagamos el fuego. Ahora vamos con raita, que es una salsa de yogur muy popular en la India. Para prepararla necesitamos yogur natural. Tenemos que batir muy bien el yogur hasta que quede con una textura cremosa. Ahora voy a agregar el resto de los ingredientes: sal negra del Himalaya, tomate y cebolla morada. Todo muy bien picadito. También voy a agregar un poco de granada, cilantro fresco picado y pimienta negra. Mezclamos bien hasta que se integren todo y ya tenemos lista nuestra salsa raita. Un thali no se puede completar sin un plato dulce y el plato que voy a elaborar se llama kheer, muy típico de la India y se elabora con arroz y leche. Para preparar el kheer tenemos que lavar y escurrir muy bien el arroz basmati. Después vamos a triturar este arroz en un mortero. Tiene que quedar así, en granos gruesos. Ahora vamos a poner un recipiente a fuego medio y añadimos la leche. Tiene que ser leche entera. Las especias que voy a añadir son una hoja de laurel y cardamomo verde. Vamos a añadir el arroz que hemos triturado antes en el mortero. Cocinamos a fuego suave hasta que el arroz quede bien cocida. Y ahora añadimos el azúcar y mezclamos bien. Cocinamos un rato más después de agregar el azúcar. Retiramos las especias enteras que hemos añadido antes de servir. Ahora vamos con la presentación de thali. En la India, la forma de presentar un thali tiene un orden establecido. Los platos principales como legumbres, curries, verduras deben servir recipientes espaciosos y deben colocarse delante. Todo tipo de dulces, acompañamientos a su derecha y las salsas a su izquierda. Un thali se compone de un plato principal con salsa, dal, unos vegetales cocidos o salteados, un condimento como por ejemplo raita, encurtidos o chutneys. Y para acompañar los platos principales deben tener algún tipo de pan plano como chapati o naan y el arroz. Con el plato dulce se completa el thali. Casi siempre son dulces muy tradicionales a base de arroz con leche especiado o suelen ser dulces de requesón. Se comienza comiendo las verduras, después dal y el plato principal. La raita se suele comer al final para refrescar el paladar y un dulce para terminar.
¿Qué os ha parecido este viaje? Espero que os haya gustado. Hay un artículo muy interesante sobre el tali en mi página web. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo.